Esta es la práctica 2 presentada por Computación Profesional. Para hacer este ejercicio tenemos que ir al botón de inicio y abrir una sesión de Microsoft Word. Nos va por supuesto a dar una página en blanco. Lo primero que tenemos que hacer es configurar la página para que la podamos manejar de forma horizontal. Vamos a diseño de página y en la parte inferior derecha de la herramienta configurar página hay un pequeño cuadrito. Damos clic en él y seleccionamos alineación horizontal. De esta manera la hoja queda alineada en forma horizontal. A partir de aquí vamos a empezar a meter cuadros de texto. Doy clic en cuadro de texto, selecciono un formato y comienzo a escribir. Este cuadro se refiere al aniversario del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución. Aquí es importante mencionar que cuando tenemos un cuadro de texto aparece en forma estándar y a partir de ahí tenemos varias herramientas que nos permiten ajustar su tamaño para hacer el cuadro más ancho o más estrecho o moverlo por completo del lugar. Aquí podemos ver, por ejemplo, que de acuerdo al ancho del cuadro el texto se está escribiendo en 2 renglones. Una vez que ya lo tengo, busco la flecha de 4 puntas, por ejemplo, que me permite mover el cuadro completo hacia otra posición. También en los puntos de ajuste que hay en cada esquina del cuadro y en medio me permite, fíjense la forma del cursor, hacer más estrecho el cuadro. Aquí lo estoy haciendo. Voy a forzar a que la información quepa en 3 renglones y ya la acomodé en un punto estratégico de la hoja. Ahora la puedo mover por completo, puedo ajustar su tamaño, ¿verdad? Como lo hemos visto. Es importante dominar muy bien esta función para que podamos trabajar con comodidad con cuadros de texto. Voy a ajustar nuevamente el contenido del cuadro y lo voy a acomodar en una posición correcta, de acuerdo a mi pretensión del cuadro. Cuando tengamos el trabajo terminado podemos apreciar mejor. Ahora vamos a insertar formas. Fíjense, la forma busca una forma de una llavecita. Doy clic y trazo desde arriba hasta abajo. Eso está en el paquete de formas. Eso es. Trazo mi forma aquí y continúo metiendo cuadros de texto. Voy a insertar cuadros de texto, elijo la primera opción y escribo aquí personajes de la independencia, con la misma historia. Ajusto el cuadro de texto y lo pongo en una posición adecuada. Aquí ajusto el tamaño, lo tomo con la flecha 4 puntas y lo coloco en la posición correcta. De acuerdo. Vamos nuevamente a insertar cuadro de texto. Elijo mi cuadro y voy a escribir personajes de la revolución. Ahora es importante hacer una buena captura desde un principio, pero si no hay que recordar que tenemos el corrector ortográfico. Tomo la flecha 4 puntas, lo llevo a un lugar adecuado, ajusto el tamaño del cuadro. Eso es. Poco a poco va tomando forma un cuadro sinóptico. A continuación vamos a insertar las siguientes llaves. Me voy aquí en formas, tomo el mismo tipo de llave, doy clic y sin soltar arrastro hacia abajo para trazar mi segunda llave. Eso es. De la misma manera procedo para la siguiente. Voy a formas, elijo el tipo de llave que a mí me guste y la trazo. Clic sin soltar, muevo hacia abajo para trazar. Si se fijan, está quedando un poco descuadrado, pero una vez que ya tengo la información ya le busco un acomodo más o menos aceptable. Inserto cuadro de texto y vamos a escribir ahora, por ejemplo, no sé, Miguel Hidalgo, que es un personaje de la independencia.
Miguel Hidalgo. Tomo el cuadro, flecha 4 puntas, lo acomodo en su lugar, ajusto el tamaño. Eso es. Al principio cuesta un poco de trabajo familiarizarse con las formas del fontero, pero una vez que ya vamos tomando experiencia y que es un proceso repetitivo, también vale la pena mencionarlo, se va haciendo un poco más fácil. Vamos nuevamente, insertar el cuadro de texto, vamos a poner nuestro segundo personaje, que es Josefa Ortiz de Domínguez. Eso es. Igual también, ajusto el contenido, tomo la flecha 4 puntas y lo acomodo en el lugar que le corresponde. Es importante mencionar que podemos utilizar la vista preliminar para ver cómo queda nuestro cuadro. Eso. El tercer personaje es Ignacio Allende. Eso es. Ajusto el contenido, tomo el cuadro completo y lo acomodo en su lugar. Vamos ahora con los personajes de la revolución. Voy a insertar cuadro de texto, tomo un cuadro que a mí me gusta y el primer personaje va a ser Emiliano Zapata. Esto ya una vez, la primera vez que lo hacemos cuesta trabajo, después ya de haberlo repetido varias veces, vemos que ya no es tan fácil, incluso tan difícil su manipulación. Lo coloco en el lugar, veo que vaya quedando correctamente todo. Vamos a otro cuadro y vamos a poner Porfirio Díaz. Ahora, cabe mencionar que cuando estamos haciendo este tipo de trabajo, al momento de hacerlo es muy fácil, y en verdad que hacerlo en computadora es bastante fácil, pero si no se conocen estas herramientas, es muy difícil que podamos encuadrar todo y que quede de la forma en que lo estamos presentando sin usar estas herramientas. El tercer personaje es Francisco I. Madero. Eso es. Tomo el cuadro, flecha de 4 puntas y coloco eso. Ya, si se fijan, ya va teniendo un aspecto más parecido a la presentación final. Ahora, vamos a tomar una determinación con la línea. Vamos a cambiarle el tamaño, el color a la línea, que el que mi llave tenga un color azul y que tenga un grosor más ancho. Voy a la herramienta grosor y la aumento a 2 puntos. Fíjense el aspecto. Vamos a hacer el mismo procedimiento con la otra. Le doy clic derecho. Eso es. Selecciono el color y selecciono el grosor a 2 puntos. Esta herramienta de dar clic derecho en las formas generalmente nos resuelve la mayoría de los problemas que se presentan con la forma seleccionada. En este caso estamos cambiando el color y el grosor. Ahí me pasé de 2.5, quiero llevarla a 2 puntos. Le digo aceptar y ahí está. Ahora, algo que también es importante es que mis cuadros quiero que no lleven bordes porque no se ve muy estético. Me voy a formato del cuadro de texto y le digo que no quiero línea. Donde dice color, abro la persiana, color de línea y le digo sí, color. Y le digo aceptar. De esta forma le quita el borde al cuadro de texto. Vamos a los demás. Clic derecho, formato de cuadro de texto,
en color, abro la persiana y le digo sin color. Así sucesivamente con los demás. Y ya mi cuadro va siendo cada vez más estético y mejor presentado. Repetimos la idea, sin color, aceptar. Así, aunque el cuadro no tenga bordes, sí podemos seguir capturando en él si quisiéramos. Eso es. Vamos al siguiente. Clic derecho, formato de cuadro de texto, el color de línea, sin color. Muy bien. Cabe aclarar que este cuadro de texto o con estas herramientas podemos hacer múltiples cosas. Por ejemplo, aquí lo hicimos en un cuadro sinóptico, pero esto puede ser aplicado, por ejemplo, para un diagrama de flujo, para un organigrama, para un mapa conceptual. Puede tener muchas aplicaciones dependiendo del interés que nosotros tengamos por hacer. Como las formas son tan manipulables, se pueden acomodar como si fueran piezas de un rompecabezas. Nosotros las colocamos en el lugar que nosotros deseemos y de esta manera pues lo convierte en una herramienta muy versátil. Aquí vamos a poner y completamos. Vale la pena mencionar que estas herramientas en estas herramientas siguen siendo aplicables los conceptos, por ejemplo, de la corrección ortográfica. Por ejemplo, aquí tenemos una palabra marcada en rojo, la selecciono y selecciono la forma correcta. Por aquí creo que hay otra. Todas estas herramientas que son acumulables siguen siendo aplicables, como lo hemos visto en las sesiones, en todos nuestros trabajos, de manera que queden lo mejor presentados posible. Aquí corregimos toda la ortografía y, por supuesto, pues siempre hay que echarle un vistazo para identificar que todo quede correctamente. Esto es lo que se refiere a la práctica 2 de este tutorial. Muchas gracias. Lo dejo que... Nos dan stop recording.